Muy bien, primero que nada, jóvenes, ¿me escuchan bien? No hay ningún problema de audio. De mi lado se escucha bien claro, Olic. Muchas gracias. Solo me disculpo si tengo interferencia, pero es porque ando fuera, pero es parte de mi trabajo, Olic. Gracias. No tenga pena, Cris. Muy bien. Tenemos, jóvenes, la compra-venta, ¿verdad? Básicamente, el artículo 1790 nos da una definición legal de lo que es la compra-venta. Por favor, Wendy, leamos el artículo 1790. Omar, por favor, 1790. Me disculpo, Lick, no tengo a la mano mi código civil. Perfecto, todos los logros no tengan pena. Hoy, Lick, lo voy a leer yo. Está bien, Lo voy a leer yo. 1790. Por el contrato de compraventa, el vendedor transfiere la propiedad de una cosa y se compromete a entregarla, y el comprador se obliga a pagar el precio en dinero. Fíjense, pues, entonces aquí tenemos lo que es una definición legal, ¿verdad? De un contrato de compraventa. Establece que el contrato de compraventa es el contrato por medio del cual una persona a la cual denominamos vendedor, ¿verdad? Transfiere la propiedad de una cosa y se compromete a entregarla a otra que se llama comprador, a otra persona que se llama comprador. Y este comprador, a su vez, se obliga a pagar un precio. Pero algo bien importante acá, este precio va a ser en dinero, ¿verdad? Se obliga a pagar el precio en dinero. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, yo no puedo pagar una compraventa con otro bien. Por ejemplo, voy a comprar una casa y voy a pagarla con otra casa. ¿Por qué? Porque eso es otra institución, es otro contrato que se llama la permuta, ¿verdad? Y si yo pues no voy a recibir nada a cambio, pues es una donación, la estoy regalando. Entonces, ¿me entienden? En la compraventa, el comprador se va a comprometer a pagar un precio, pero ese precio va a ser en dinero, ¿verdad? Eso es muy importante en la compraventa. Ahora, ¿se acuerdan que nosotros en la clase anterior habíamos visto las características de los contratos? Y veíamos de que había unos contratos que eran consensuales y otros que eran reales. ¿Verdad? Ahorita vamos a ver qué tipo de contrato es la compraventa en cuanto a esa característica. 1791. Por favor, Clarice. El contrato de compraventa queda entre las partes desde el momento en que convienen en la cosa y el precio, aunque ni la una ni el otro se hayan entregado, queda prohibido el pacto de retroventa. Entonces, Clarice, ¿esta será consensual o será real? Vamos a ver las características. Allá por el 1588, se los voy a leer yo. Son consensuales cuando basta el consentimiento de las partes para que sean perfectos. Y reales cuando se requiere para su perfección la entrega de la cosa. Entonces, Clarice, ¿esta será consensual o será real? Jóvenes, ¿qué dicen? ¿Es consensual o es real? Sería consensual, licenciado. Es consensual. ¿Por qué es consensual? Porque se tiene por perfeccionado al momento en que las partes se pongan de acuerdo en cuanto al precio y a la cosa, aunque ni la una ni la otra se haya entregado, ¿verdad? Entonces este contrato es consensual. Ahorita les digo de nuevo el artículo, jóvenes, permítanme, solo lo voy a volver a buscar. Es
el 1588. $1,588. Bien, entonces miren, el contrato de compra-venta es un contrato consensual, ¿verdad? Y luego tenemos en el último párrafo, establece que queda prohibido el pacto de retroventa. ¿Qué es el pacto de retroventa? ¿Qué es lo que está prohibido? Fíjense pues, la retroventa básicamente es cuando yo le vendo a Gabriela un bien y luego Gabriela me lo vende a mí de regreso. Primero le vendo yo a ella y luego el mismo bien ella me lo vende a mí. Eso es la retroventa. Ahora fíjense pues, la retroventa no está prohibida. Lo que está prohibido es hacer un pacto de retroventa. O sea, que en el contrato en el que yo le estoy vendiendo a Gabriela pongamos una cláusula en la que establezca que después ella me lo tiene que vender a mí. Ese pacto de retroventa, estipular eso en un contrato, eso es lo que está prohibido. Ahora, en sí, hacer una retroventa, con eso no hay ningún problema. Yo le puedo vender a Gabriela un bien y si nos conviene a nuestros intereses, ella me lo puede vender a mí de regreso. Con eso no hay ningún problema. Lo que está prohibido, que quede claro, es este pacto de retroventa. ¿Estamos bien? ¿Quedó claro esto, jóvenes? ¿Por qué, Lick? Sí, ¿Por Lick. qué queda prohibido el Lick. pacto ese de retroventa? Lick, perdone, pero ese No se pacto puede de dejar retroventa, en contrato. Bien, bien. Vamos por parte. Primero, Carlos, usted me decía que por qué está prohibido el pacto de retroventa. Omar, soy Omar el que le preguntó eso, Lick. A Omar. Perfecto, es que se me prendieron las dos lucitas, entonces no sabía realmente de quién era la voz. Bien, ¿por qué está prohibido? Primero, por disposición de la ley, ¿verdad? Porque la ley establece que es prohibido y por eso es que es una ley prohibitiva expresa. Ahora, el espíritu de la ley de por qué está prohibido es para evitar que se realice en fraude de un acreedor, ¿verdad? Porque podría ser de que yo le estoy vendiendo el bien a Gabriela porque a mí me interesa vendérselo para que aparezca que yo no tenga bienes y no me puedan embargar nada. Pero nosotros pactamos que ella me lo tiene que vender a mí, ¿verdad? Porque cuando yo ya esté fuera de este problema, pues el bien va a regresar a mí. Entonces se dan cuenta que es lo que estaríamos haciendo es una simulación. Porque el bien, realmente el espíritu siempre fue que fuera mío, ¿verdad? Nunca fue que fuera para Gabriela. Entonces, lo que pasa acá es de que lo que intenta evitar la ley es que se realice este tipo de cláusula en fraude de un acreedor, ¿verdad? Básicamente. Pero Lick, eso está prohibido si yo ya tengo demanda, por así decirlo. Si yo no tengo demanda, puede estar dentro de lo aceptable o no. No, no. Independientemente de que usted tenga una demanda, está prohibido el pacto de retroventa, ¿verdad? Dejar Ok, plasmado en gracias, el Lick. contrato ahí que después el comprador me tiene que regresar el bien a mí, eso está prohibido, ¿verdad? Muchas Pero gracias, como les Lick, ya digo, entendí. lo que está prohibido es ese pacto. La retroventa, esa no está prohibida, ¿verdad? Y Carlos, ¿usted qué era lo que está preguntando? sí, lo prohibido sería que dentro del que hiciéramos por escrito un contrato de retroventa, ¿va? Eso es lo que está prohibido, pero luego de que pasara esa situación donde yo esclarecí, por ejemplo, que tuviera yo mis bienes con algún problema, ya podría hacerse la retroventa, ¿va? Sí, exacto. O sea, El punto es que no hay que quedar por escrito. sí, yo venderle a ella y que después ella ponga a la venta el bien y yo siga comprárselo, con eso no hay ningún problema, ¿verdad? Lo que es prohibido es que nosotros dejemos en el contrato de compraventa que ella me lo tiene que retrovender a mí. Eso es lo que está prohibido, dejarlo plasmado en el contrato, ¿verdad? Porque nos pongamos de acuerdo previamente para hacer la retroventa. Eso es lo que está prohibido. Gracias, Lick, muy amable. Licenciado, ¿Y Wendy? ahorita que usted está contando una situación de esa, yo tuve un familiar que un abogado de confianza de la familia le aconsejó eso porque él sí tuvo una demanda
podríamos decir una manera fiscal, ¿verdad? Para no poder venir y que le cubriera un embargo. Y lo que él le aconsejó, como no se estipula dentro del contrato por escrito porque la ley no lo permite, solo le mencionó de que fuera una persona de confianza para que ellos internamente pudieran hacer eso y ningún bien le apareciera. Ya con el tiempo le estoy hablando que a los 5 años, pues ya hicieron el traspaso otra vez, como que otra vez otra compraventa y adquirió otra vez sus bienes, pero tiene que ser alguien muy de confianza, porque si se vio una Claro. situación muy comprometedora que eran cientos de miles, ¿verdad? Sí, porque imagínense que una vez a la persona a la que usted por confianza le transfirió los bienes bajo el acuerdo de que se los iba a regresar y de repente la persona desaparece y lo vende todo y se queda con el dinero, ¿me entiendes? Entonces tiene que ser una persona de mucha confianza para poder hacer algo así. Pero sí, Exacto. precisamente es lo que les decía, ¿verdad? Que lo que está prohibido es el pacto, pero sí la retroventa no. Sí, bueno. Sí, es lo que usted comentaba. Creo que eso fue bajo mucha confianza de la persona. Pues no le sucedió, pero yo sí supe de ese caso y me quedé así como que el licenciado astutamente le dio esa asesoría, ¿verdad? Para que él en un momento dado, porque al licenciado le convenía ganar, porque sí le cobró bastante plata, ¿verdad? Por hacerle ese documento, porque él sabía de que había un fraude, ¿verdad? Sí, pues sí, sí, no, obviamente, como les digo, eso es ilegal, ¿verdad? Lo que pasa es que ellos tuvieron cuidado, no dejaron pasar el contrato. Y eso Gracias, es lo que Liz. está catalogado en el Código Penal, en el 352, como alzamiento de bienes, ¿no? ¿O no? Sí, exacto, sí, 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 sí podría encuadrar en ese delito, ¿verdad? Porque lo está haciendo, como les digo, en fraude de acreedores, ¿verdad? Básicamente, diciéndolo en buen chapín, sería como que están queriendo esconder los bienes para que nadie se entere que los tienen y no se los puedan embargar, ¿verdad? Pero eso incurre en fraude, ¿verdad? En civil tiene una consecuencia ese fraude y en penal pues tiene otra, ¿verdad? Sí podría tipificarse como alzamiento de bienes. Habría que analizar el caso, pero sí, de forma general es que sí, sí podría entrar en alzamiento de bienes. Bien, ahora tenemos jóvenes en 1792. En 1792 lo que establece la ley es que el marido no le puede vender bienes a su mujer, ni su mujer le puede vender bienes al marido, ¿verdad? Entre cónyuges está prohibida la compra-venta. ¿Estamos bien? Esto lo tenemos en el 1792. Por favor, Wendy. El marido no puede comprar de su mujer ni está de aquel, aunque haya separación de bienes. No quedan incluidas en la prohibición las adjudicaciones en pago entre cónyuges por razón de liquidación de la sociedad conyugal. Bien, entonces fíjense, pues, jóvenes. La regla general es de que está prohibida la compraventa entre cónyuges. El marido no puede comprar de la esposa, ni la esposa puede comprar del marido, ¿verdad? Ni aunque haya separación de bienes. ¿Se recuerdan ustedes cuáles son los tres regímenes que existen dentro del matrimonio? Tenemos la separación absoluta, la comunidad absoluta y la comunidad de gananciales. Ni aunque haya separación absoluta, que es aquel bien en que cada uno de los cónyuges tiene sus propios bienes, ¿verdad? Cada quien tiene los bienes de su propiedad. Ni siquiera en ese régimen pueden venderse. ¿Estamos bien? En ningún tipo de caso se pueden vender. Pero la ley no valida, dice, no quedan incluidas en la prohibición las adjudicaciones en pago entre cónyuges por razón de liquidación de la sociedad conyugal. O sea, ¿qué pasa si un marido le quiere vender, o digamos no le quiere vender porque eso está prohibido, pero quiere pasar un bien a nombre de su esposa? Como no le puede realizar una compraventa, entonces lo que deben hacer es liquidar parcialmente el patrimonio conyugal, ¿verdad? ¿En qué regímenes hay patrimonio conyugal? En el de comunidad absoluta, porque entonces en cada quien agarra sus bienes y los pone todos dentro de la sociedad conyugal. Entonces ahí hay comunidad absoluta de bienes. Y en el de comunidades financieras, aunque aplican algunas reglas, en general es que todo lo que tenía cada cónyuge antes del matrimonio le pertenece a cada uno y todo lo que hagan dentro del matrimonio le pertenece a la sociedad conyugal. ¿Estamos bien? Entonces, en estos dos existe comunidad de bienes.
Entonces, para pasar el bien de un cónyuge a otro, lo que se hace es una liquidación del patrimonio familiar, pero una liquidación parcial. Entonces, se liquida el patrimonio familiar de forma parcial y se le adjudica en pago ese bien al otro cónyuge. ¿Estamos bien? Y la adjudicación en pago, obviamente, esta no es una compraventa, ¿verdad, jóvenes? Ese es otro contrato. Ese es otro tipo de contrato. Que lo vamos a ver también, vamos a ver cómo se redacta la adjudicación en pago. ¿Estamos bien, jóvenes? ¿Alguna duda con esto? Sí, Lick, perdone, cuando usted hablaba del patrimonio familiar, ¿cómo es que se puede constituir ese patrimonio familiar? Eso hay que hacer un registro en el registro de la propiedad inmueble o algo así, ¿no? No. Eso lo hacen en el momento de contraer matrimonio. Cuando una pareja va a contraer matrimonio, ellos deben de celebrar capitulaciones matrimoniales, que eso se hace por medio de una escritura pública, ¿verdad? Pero si no lo hacen en el acta, subsidiariamente ustedes pueden colocar cuál es el régimen que están eligiendo. Si ustedes no eligen ningún régimen, entonces automáticamente por disposición de la ley va a regir en su matrimonio el régimen de comunidades gananciales, que es ese régimen de que tienen todos los bienes antes del matrimonio, le pertenecen a cada cónyuge, y los bienes que se hagan dentro del matrimonio pertenecen a la sociedad conyugal, ¿verdad? Entonces es el momento de constituir el matrimonio que se fija el régimen. Claro, pero después de eso, ahí, no tengo en mente el artículo, pero sí puede haber la constitución del patrimonio familiar para protegerlo y evitar, digamos, que en un dado caso uno de el cónyuge pueda vender y afectar el patrimonio familiar. A eso me refería. Pero esa es otra institución, ¿verdad? Ese lo vamos a encontrar al final del libro primero. El libro primero del Código Civil. Es el último. El patrimonio familiar está a partir del 352. Lo que pasa es que, miren, pues, esta es otra institución. Aquí no nos estamos refiriendo es que del tema que estamos hablando allá es del régimen económico del matrimonio, ¿verdad? Entonces, dentro de ese régimen, ahí ustedes constituyen, ¿verdad?, el régimen que va a regir su matrimonio. Ahora, acá el patrimonio familiar es otra cosa. Acá el patrimonio familiar es cuando cualquiera de los cónyuges o ambos cónyuges deciden poner uno o más bienes como patrimonio familiar a pesar del sostenimiento de la familia. Entonces, esos son uno o varios bienes que se van a colocar, si se inscriben en el registro de la propiedad. Los bienes quedan protegidos y mientras estén dentro del patrimonio, esos bienes no se pueden embargar, no se pueden vender, ¿verdad? No se pueden enajenar de ninguna forma, ¿verdad? Prácticamente, y regularmente va a terminar el patrimonio familiar hasta que el menor de los hijos cumpla la mayoría de edad, ¿verdad? Entonces, pues esa es una institución que se hace precisamente para proteger una determinada cantidad de bienes, ¿verdad? Para el sostenimiento de la familia, ¿verdad? Y tiene ciertos límites dentro de los cuales tienen que estar los bienes para poderlos constituir en patrimonio familiar. Pero acá se está refiriendo, digamos, acá nos referimos a la liquidación de la sociedad conyugal. O sea, miren, pues les voy a poner un ejemplo. Si estamos en la comunidad de gananciales y yo compro un bien, digamos, yo compro un terreno y lo pongo a mi nombre, aunque en el registro de la propiedad esté inscrito a mi nombre, ese bien le pertenece también a mi esposa. Y de igual manera, si mi esposa compra un carro, por ejemplo, lo pone a su nombre, pero ese carro también me pertenece a mí. ¿Por qué? Porque está dentro de la sociedad conyugal. Ahora, si nosotros hubiéramos elegido, por ejemplo, la separación absoluta de bienes, aquí si yo compro una casa, es mía. Si ella compra un carro, es de ella. Si ella compra una casa, es de ella. ¿Me entiendes? Depende el régimen en el que estemos. No sé si esto quedó claro. Sí, Lick, por supuesto. Sí, solo quería hacer la referencia en ese asunto y que estos entrarían en la constitución del artículo 352, entraría dentro, sería la jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Notarial. Así es. Así es.
Gracias, Lick, muy amable. Vamos a ver. Bien. Ahora en el 1793, jóvenes, tenemos algunos casos en los que no se puede comprar ni por sí ni por interpósita persona. Interpósita persona es el que conocemos como testaferro, digamos, aquella persona que compra un bien, pero ese bien realmente no es para ella, sino que es para mí, ¿verdad? Yo soy el verdadero propietario, pero yo estoy escondido, digamos, ¿verdad? Como que me tratan de ocultar, ¿verdad? Y eso lo utilizan, como les decía en algunas de las primeras clases, digamos, las personas que ganan dinero de forma ilícita. Entonces, como no pueden ellos declarar esa cantidad de ganancias, ¿verdad? Porque son ilícitas, entonces lo que hacen ellos es que por medio de personas interpuestas empiezan a comprar bienes. ¿Verdad? Eso sería una interpósita persona. Entonces, miren, no pueden comprar ni por sí ni por interpósita persona en el 1793. Todos los artículos se los voy colocando aquí en el chat grupal, jóvenes. 1793 del Código Civil. Por favor, Omar, ya encontró el código, me dijo. Ahorita lo leo, Lick. 1793. No pueden comprar por sí ni por interpósita persona, uno, los administradores de bienes, los que tengan bajo su administración o cuidado. Segundo, los depositarios judiciales, interventores, síndicos y liquidadores, los bienes del depósito, intervención, quiebra o liquidación. Tercero, los jueces y demás funcionarios o empleados, los abogados, expertos, procuradores y mandatarios judiciales, los bienes que son objeto de los expedientes o diligencias en que intervienen. Cuarto, los corredores y martilleros jurados, los bienes cuya venta se hace con su intervención, y los notarios, los bienes cuyas actas de remate autoricen. Quinto, el mandatario, los del mandante sin el consentimiento expreso de este. Y sexto, el albacea, los de la testamentaria mientras no estén aprobadas las cuentas de su administración. Entonces, miren, tenemos, primero establece los administradores de bienes. El administrador de bienes es aquella persona, ¿se acuerdan cuando en la institución de la ausencia? En la ausencia, cuando una persona es declarada ausente, nosotros lo primero que le vamos a hacer es ponerle un defensor judicial. Ese defensor judicial va a ser el encargado de defenderlo judicialmente o de presentar una demanda en nombre del ausente si fuera necesario, defender los intereses del ausente. Termina ese cargo de defensor judicial cuando nombramos un guardador de bienes. El guardador de bienes es aquella persona que va a administrar los bienes, digamos, o va a guardar o conservar los bienes del ausente. Y el cargo de este guardador termina cuando se nombra un administrador de bienes. El administrador de bienes básicamente es lo mismo que el guardador. Lo que pasa es de que el administrador es el cargo que es ejercido por un pariente del ausente. ¿Estamos bien? Entonces, el administrador de bienes no puede vender, no puede comprar los bienes que tiene bajo su administración o cuidado. ¿Estamos bien? O sea, él no podría comprar los bienes del ausente. Porque si no, qué fácil, va, declaro ausente aquel, me vuelvo administrador de bienes y luego yo me vendo todos los bienes, ¿verdad? Ilegal. No lo puedo hacer ni por mí mismo ni por una interpósita persona. Luego tenemos a los depositarios judiciales. Los depositarios jóvenes son las personas que tienen a su cargo el depósito de un bien mueble y son encargados de conservarlo, ¿verdad? Entonces, digamos, en depósito podríamos poner un carro, podríamos poner, digamos, una obra de arte, ¿verdad? Bienes muebles. El interventor es cuando nosotros embargamos una empresa mercantil. Entonces, cuando se realiza la institución del embargo de una empresa mercantil, es necesario nombrar a un interventor. Entonces, el interventor básicamente lo que va a hacer es que va a administrar la empresa, se va a encargar de todos los movimientos del giro ordinario de la empresa, realizar los pagos, compras de bienes que necesite para que la empresa siga funcionando, y de las ganancias de la empresa va a ir apartando
una parte para pagar la deuda, ¿verdad?, que tiene el dueño de la empresa. Cuando sea cubierta la deuda, entonces termina la intervención y se devuelve la empresa a el propietario para que la siga administrando, ¿verdad? Entonces, básicamente ese es el interventor. Y los síndicos y liquidadores, los liquidadores son las personas, por ejemplo, cuando se está liquidando una sociedad mercantil, hay que nombrar a una persona que es el liquidador de la sociedad. ¿Estamos bien? Ese liquidador tampoco puede comprarse. Ninguno de los que vemos acá puede comprarse los bienes que está administrando o liquidando según sea el caso. ¿Quedó claro este segundo, joven? Sí, Lick, solo el síndico, entonces, ¿qué papel juega ahí? Los síndicos, fíjense que pues yo supongo que se refiere a los síndicos de las municipalidades, porque pues hay algunos procesos, por ejemplo, ustedes se recuerdan el proceso de cuando una persona encuentra un semoviente. Digamos, si yo encuentro una vaca en la calle, ¿qué es lo que yo debería hacer con esa vaca? Jóvenes, a ver quién se recuerda. Yo tenía un amigo que era asistente del juez de asuntos municipales de la municipalidad de Amatitlán. Y cuando estábamos en la universidad, y un día nos llegó contando de que llegaron a buscar al juez, que el juez no estaba, entonces tuvo que salir él. Y cuando llegó, era un señor que estaba con un coche, ¿no? Literalmente un cerdo. Y le dijo, mira, aquí le traigo el cerdo, ¿no? Y era así como que, ¿por qué me está dando el cerdo a mí? No, lo que pasa es de que, mira, el cerdo andaba perdido, le dijo, ahí por la casa, entonces yo lo agarré y lo vine a dejar a la municipalidad. Y Carlitos no sabía qué hacer, ¿va? Entonces, al fin consultó y le dijeron, no, mira, lo que pasa es de que el Código Civil establece que cuando se encuentre un semoviente y no se sepa quién es el dueño, ¿verdad?, lo que hay que hacer es irlo a dejar a la municipalidad. Entonces, la municipalidad lo va, después de realizar un procedimiento, si no aparece el dueño, lo puede poner a la venta, ¿verdad? Entonces, me imagino que a esa venta se refiere el síndico, porque el síndico es la persona que se encarga de todos los asuntos legales de la municipalidad. De hecho, es el representante judicial de la municipalidad. Entonces, supongo que a ese síndico es al que se refiere, Carlos. Gracias, Lick, muy amable. Perfecto. Luego establece los jueces y demás funcionarios o empleados, expertos, procuradores, mandatarios judiciales, los bienes que son objeto de los expedientes o diligencias en los que intervienen. Acá, jóvenes, entendemos, digamos, si un juez está realizando un proceso, el juez está conociendo un proceso, mejor dicho, el juez no puede comprar los bienes que están dentro del proceso. Les voy a enseñar, mi hijo agarró el código de calcomanías, entonces hay algunos que no los puedo leer. No los puedo leer muy bien. Bien. Luego establece los corredores y martilleros jurados, los bienes cuya venta hacen bajo su intervención, y los notarios los bienes cuyas actas de remate autoricen. Los corredores y martilleros, jóvenes, estos son las personas que se encargan de vender los bienes en las públicas subastas judiciales, ¿verdad? Ellos son los que se encargan de realizar la subasta. Y como ustedes miran en la película, la persona que tiene el martillo que dice vendido, cuando ya está la mejor oferta dentro de la subasta, ese es el martillero. Entonces los corredores y martilleros no pueden vender los bienes, ¿verdad?, bajo de las ventas que se hacen con su intervención. Y los notarios no pueden comprar los bienes de las actas de remate que autoricen, ¿verdad?, prohibición legal. Luego aquí este es uno de los más trascendentes, miren, jóvenes, porque es de los que más se pueden dar en la práctica. El mandatario, los del mandante, sin el consentimiento expreso de este. ¿Qué quiere decir esto? La regla general es de que un mandatario no puede comprar los bienes del mandante, porque se acuerdan de que el mandatario es el que representa al mandatario en todos los negocios en que pueda tener interés, ¿verdad? Pero si el mandante autoriza al mandatario de forma expresa, ¿qué quiere decir esto? Que en una cláusula del mandato
se coloca el mandatario y acepta que de forma expresa o indica que de forma expresa se autoriza el mandante de forma expresa autoriza al mandatario a comprar los bienes del mandante. Entonces, miren, si lo ponemos así en el contrato, nosotros podemos comprar, pero si no, no. ¿Estamos bien? Y por último, el albacea, los de la testamentaría, mientras no estén aprobadas las cuentas de su administración. El albacea, jóvenes, es el administrador testamentario. Cuando una persona deja testamento, tiene la opción de nombrar a un albacea, ¿verdad? Para que éste administre la herencia hasta que tomen posesión de los bienes los legítimos herederos. ¿Estamos bien? Entonces, el albacea no puede comprar los bienes de la herencia hasta que sean aprobadas las cuentas de su administración. Entonces, les explico esto. Toda persona que administra bienes de otro, digamos, entiéndase, un administrador de una sociedad, un administrador de bienes de un ausente, una persona que por tutela o por ejercicio de la patria potestad administra bienes de menores de edad, el albacea testamentario, ¿me entienden? Cualquier persona que administre un mandatario, cualquier persona que administre bienes en nombre de otros está obligado a rendir cuentas. Y si no las rinde, la persona quien es el propietario de los bienes que está administrando le puede exigir la rendición de cuentas. Estamos bien judicialmente. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que el albacea no puede comprar los bienes de la herencia hasta que él ya haya rendido cuentas de la administración de la herencia y esas cuentas hayan sido aprobadas. Cuando esas cuentas ya fueron aprobadas, entonces él ya podría venir y comprarle una casa a uno de los herederos. ¿Estamos bien? ¿Quedó claro este artículo 1793, jóvenes? Sí, Lick. Muy bien. ¿Qué se puede vender? Bueno, básicamente yo puedo vender lo que es mío, ¿verdad? Yo no puedo vender algo que es propiedad de Osman, por ejemplo, porque ahí ya estamos incurriendo en responsabilidad civil y posiblemente también en una responsabilidad penal, ¿verdad? Entonces yo no puedo vender bienes, ¿verdad? Salvo que sean de mi propiedad, ¿verdad? Los únicos bienes que puedo vender son los bienes que son de mi propiedad. Esto lo tenemos en el 1794. Ninguno puede vender bienes sino lo que es de su propiedad. La venta de cosa ajena es nula y el vendedor debe restituir el precio si lo hubiere recibido y responder de los daños y perjuicios si hubiere procedido de mala fe. Entonces, miren, vamos por partes. Primero, ninguno puede vender lo que no es de su propiedad. Si no me pertenece una casa, yo no la puedo vender, ¿verdad? Si yo que no es mío, esa venta es nula. ¿Se acuerdan la diferencia entre nulidad, entre nulo y anulable? ¿Verdad? Que lo nulo hace referencia a la nulidad absoluta, que no produce ningún efecto jurídico. Y lo anulable hace referencia a la relativa. Entonces, en este caso, miren, la venta de cosa ajena es nula. Entonces, acá está haciendo referencia a que es nulidad absoluta. Este negocio no va a producir ningún efecto jurídico. Y luego aparece, el vendedor debe restituir el precio si lo hubiera recibido. O sea, que si yo vendía algo que no era mío y a mí ya me habían pagado el precio, entonces yo voy a tener que devolver ese precio. Y además voy a tener que responder de los daños y perjuicios si yo procedí de mala fe, ¿verdad? De mala fe si yo vendí el bien sabiendo que no era mío. Ahora, si yo por alguna razón me equivoqué, es difícil, lo veo yo, entonces podría decirte que no hay mala fe. Pero si hay mala fe, entonces además voy a tener que pagar los daños y perjuicios. ¿Estamos bien? El que comprare lo suyo por haber creído de otro, tiene derecho a conservar la cosa y al que se le restituye. Bien, si yo compro
jóvenes, pero resulta que eso algo que yo compré me pertenecía a mí, ¿verdad? Tal vez tengo tantos bienes que ya no sé ni lo que es mío, entonces yo tengo derecho a que me devuelvan el precio, ¿verdad? Porque obviamente nadie se puede beneficiar sino el propietario del bien, que soy yo mismo. Vamos bien, entonces miren, el que comprare lo suyo por haberlo creído de otro tiene derecho a conservar la cosa, porque es suya, y a que le restituyan el precio. ¿Por qué? Porque también le pertenece a él, también es suyo. Vamos bien, jóvenes. 1795. Por favor, Joel. Sí, 1795. Los representantes de menores, incapaces, ausentes y los depositarios, administradores, interventores o liquidadores no pueden vender los bienes que tengan a su cargo sin llenar previamente las formalidades que para cada caso señala la ley. Estamos bien, jóvenes. Miren, lo que establece acá es de que, digamos, los representantes de menores incapaces o ausentes, los depositarios o los administradores, interventores o liquidadores, no puedan vender los bienes que tengan a su cargo sin llenar previamente las formalidades que para cada caso establece la ley. Les digo, de forma general, ¿verdad? Un administrador de los bienes de otro no los puede vender. Digamos, les voy a poner un ejemplo. Hablemos de menores incapaces o ausentes. Cuando yo administro los bienes de un menor incapaz o ausente, la idea es de que yo no venda los bienes, yo los tengo que administrar y ver que los bienes produzcan ganancias para la persona que es propietaria del bien, el menor, el incapaz o el ausente. ¿Estamos bien? O si no tengan ganancias, pues por lo menos que no se destruyan o no se deterioren, va a conservar los bienes. Pero bien, podría ser el caso de que por alguna razón sea necesario vender unos bienes del menor incapaz o ausente. La ley establece solamente dos casos: en caso de utilidad o en caso de necesidad. Utilidad es cuando va a representar una ganancia para la persona que está administrándole los bienes. Por ejemplo, yo tengo un bien de un menor, pero resulta que ese bien está valuado en 200,000 quetzales. Y viene una persona que quiere construir un edificio y me ofrece pagarme 1,500,000 de quetzales. Entonces, yo con ese 1,500,000 puedo llegar y comprarme 3 casas para el menor. ¿Me entienden? Entonces, esto sería de utilidad para el menor. Habría que analizar cada caso. Ahora, solo estoy poniendo un ejemplo de grandes rasgos. Entonces, esto sería de utilidad para el menor porque le va a multiplicar sus bienes y sus ganancias. ¿Estamos bien? Ahora, puede ser también de que sea por evidente necesidad. ¿Qué quiere decir esto? El menor está enfermo y necesitamos operarlo de urgencia, ¿verdad? Entonces yo puedo vender un bien del menor y con el producto de la venta pagar la operación del menor. ¿Estamos bien? Entonces, utilidad o necesidad, ¿va? Cualquiera de las dos. Y estos trámites a que se refiere la ley, aquí en esa última parte decía, jóvenes, que sin seguir los requisitos o las formalidades que para cada caso señala la ley. Esas formalidades se refieren, pues, en el ejemplo que les estoy poniendo, a la disposición y gravámenes de bienes de menores incapaces o ausentes, que es un trámite de jurisdicción voluntaria que está regulado en el artículo 11 de la Ley Reguladora de la Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria, el decreto 54-71. Entonces, acá, jóvenes, está el trámite que yo tengo que seguir para utilidad o la necesidad y conseguir la autorización para poder vender los bienes del menor. ¿Estamos bien? A esas formalidades se refiere. Entonces, es a partir del artículo 11 del decreto 54-77, que es la
Yo le voy a poner acá de cariño la ley de jurisdicción voluntaria. Pero la ley se llama la ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. Pero de cariño le decimos la ley de jurisdicción voluntaria. Entonces, a partir del artículo 11 hasta el artículo 13, está regulado el trámite que yo debo de seguir para probar la utilidad y necesidad y obtener la autorización de la venta de los bienes de un menor incapaz ausente, que esa es la formalidad que se establece en la ley. En el caso de interventores, liquidadores, en cada caso en concreto, la ley va a señalar cuáles son los requisitos que deben de llenar ellos para poder vender los bienes también de estos menores, de los bienes que estén administrando. ¿Estamos bien? En el 1796, jóvenes, no hay compraventa sin precio. Toda compraventa debe tener un precio. Si no tiene precio, sería una donación. O sea, si yo le estoy dando un bien a una persona sin que esta persona me pague nada, ¿qué es eso? Es una donación. Entonces no sería una compraventa. Y como les decía hace un rato, y si la persona me va a pagar con otro bien, entonces tampoco es compraventa. Eso se llama permuta. ¿Estamos bien? Entonces, el artículo 1796 establece que no hay compraventa sin precio. ¿Se debe de fijar el precio o se debe de fijar la manera de fijar el precio? O la manera de determinar el precio, mejor dicho. 1796, por favor, Joel. José le acabo de decir bajo eso. Sí. Entonces, Josué, por favor. No. ¿Sí me escucha? Sí, Joel. Sí. No hay compraventa si los contratantes no convienen en el precio o en la manera de determinarlo. Pueden convenir en que el precio lo fije un tercero y si éste no quiere o no puede hacerlo, el contrato quedará sin efecto. Pero si la cosa fuera entregada, se presumirá que las partes han aceptado el precio corriente que tenga en el día y lugar en que se hubiere celebrado el contrato, o el precio medio en caso de diversidad de precios. Muchas gracias, Joel. Entonces, miren, no hay compraventa si los contratantes no convienen en un precio o en la manera de determinarlo. La manera de determinarlo, por ejemplo, es que, digan, por ejemplo, que yo voy a tener una cosecha de caña. Entonces le digan, mira, yo te voy a vender a tal precio la tonelada métrica de caña. Entonces aquí vamos a depender de la cantidad de toneladas métricas de caña que nos dé la cosecha, ¿verdad, jóvenes? Entonces, supongamos de que yo no sé cuánto vale la tonelada métrica de caña, pero supongamos de que vale unos 500 quetzales y nosotros logramos 500 toneladas métricas, entonces tendríamos, ¿cuántos jóvenes? Vamos a ver, serían 500 por 500, serían 250,000 quetzales. Entonces, ahí tendríamos, estábamos, no, aunque no fijamos un precio, pero sí fijamos la forma de determinar ese precio. Incluso podemos fijar que ese precio lo determine otra persona. Imagínense que yo le digo a Onan, mire Onan, véndame a su casa. Está bueno, me dice, se la venden 200,000 quetzales. Yo le digo, no, mejor en 100,000, pero no lo logramos poner de acuerdo. Entonces llegamos a la conclusión de que vamos a contratar a un experto evaluador para que él le fije el precio de la casa y el precio que él fije es el que vamos a pagar. Eso también se puede, ¿verdad? Y luego establece que si ese tercero no quisiera o no pudiera fijarlo, entonces el contrato va a quedar sin efecto, ¿verdad? Entonces, si nosotros indicamos de que un tercero va a fijar el precio, pero ese tercero de alguna forma no lo puede hacer o no quiere hacerlo, entonces el contrato va a quedar sin efecto. Pero si la cosa ya se entregó, entonces se entiende que nosotros la recibimos al precio que tenga esa cosa en el mercado al día de la entrega.
¿Estamos bien? 1797. Solo les voy a ir poniendo acá los artículos, jóvenes. 1794, 1795, 1796 y 1797. En el 1797 establece: se considerará fijado el precio cuando los contratantes acepten el que la cosa tuviere en el lugar y tiempo determinados. Si fueren varios los precios, se entenderá que convinieron en el precio medio, ¿verdad? Entonces, se considera fijado el precio cuando los contratantes aceptan el que tuvieran en el del lugar. O sea, digamos, no es lo mismo, jóvenes, comprar una libra o una picopada de tomates en el mercado que irnos a comprar a Chimaltenango donde los producen, ¿verdad? Entonces nosotros podemos aceptar, si no fijamos un precio, podemos aceptar el precio que tenga en el mercado de la localidad del lugar. ¿Estamos bien? Entonces, por ejemplo, si vamos a comprar una camionada de tomates, es en Chimaltenango, yo le digo, mira, voy a pagarte el precio que tenga la picopada de tomates en Chimaltenango. Entonces, el precio que tenga ese día, ese es el día que está fijado para la gente. ¿Estamos bien? Y si fueran varios precios, entonces vamos a hacer un promedio, ¿verdad? Y el precio promedio es el precio que va a regir en la compra. (1799) Las cosas sujetas a prueba. La cosa sujeta a prueba, como su nombre lo indica, jóvenes, es cuando yo hago la compraventa, pero bajo la reserva de que voy a probar lo que estoy comprando, ¿verdad? Entonces, las cosas sujetas a prueba, establece el artículo 1799, las cosas que se acostumbra comprar al gusto o que las partes convienen sujetar a prueba antes de comprarlas, no se considerarán vendidas hasta que el comprador quede satisfecho. El plazo para la prueba, salvo estipulación, es de 3 días contados desde que el vendedor ponga a disposición del comprador, y si éste no aceptare dentro de dicho término, se le detendrá por desistido el contrato. Por ejemplo, yo voy a comprar una maquinaria, jóvenes, pero yo quiero probar la maquinaria para ver si realmente me va a funcionar. Entonces, a mí me puede otorgar esa maquinaria el vendedor, y si nosotros no pactamos otro plazo, va a ser la prueba de 3 días. Dentro de esos 3 días yo tengo que decir si estoy conforme o no estoy conforme con la cosa sujeta a prueba. Si si pasa ese plazo y yo no he dicho que estoy conforme, entonces se tiene por no echar la compra. ¿Estamos bien? En el 1800 establece las cosas sobre muestras. Básicamente lo que establece la compraventa sobre muestras es que las muestras, o más bien dicho, la mercadería que me van a entregar, tiene que ser de la misma calidad de las muestras que me están enseñando, ¿verdad? Porque imagínense, no podría darse caso de que las personas carguen unas muestras, una ropa, digamos, de determinada calidad, pero cuando a mí ya me entregan algo, me están entregando algo de una calidad totalmente diferente, con una tela más sencilla, más barata, ¿verdad? Entonces, cuando se hacen compraventas sobre ventas, lleva implícita, ¿verdad?, la condición de que se va a resolver o se va a dejar sin efecto la compraventa si las cosas no son de la misma calidad que las muestras. 1800. La compra sobre muestras lleva implícita la condición de resolver el contrato si las cosas no resultaren conforme con las muestras. ¿Estamos bien, jóvenes? Lick, perdone. Por ejemplo, lo que es cosas eléctricas, dice que, por ejemplo, cuando uno va a comprar en repuestos y todo eso,
dice que no tiene garantía. Ajá. Entonces, ¿qué se tiene que hacer ahí? Por ejemplo, si una cosa que uno va a comprar y a la hora de colocarlo no funciona. Lo que pasa es de que acá es algo bien importante. A usted le están informando que las cosas electrónicas no tienen garantía. Cervelio se refiere, por ejemplo, a dispositivos electrónicos de los carros. Por ejemplo, a mí una vez se me arruinó una plaquita del aire acondicionado, que es la que controla el aire. Entonces, yo prendí el aire, se cargaba como si estuviera funcionando el aire, pero no enfriaba. Pero entonces yo tenía que cambiar esa plaquita. Cuando fui a comprar a la agencia, me dijeron, mira, la plaquita vale 1,000 quetzales. Pero una vez le informamos de que esa placa no tiene devolución. O sea, como quien dice, si cuando la pongo no funciona, no le vamos a devolver su dinero, en pocas palabras. Y yo acepté la condición que ellos me estaban poniendo y la compré, ¿verdad? Entonces, al momento de comprar los Cervelio, usted está aceptando la condición que ellos le están indicando. O, ¿se acuerdan de los vicios ocultos? Acá ellos, al informarles eso, al momento de que no funcione, ustedes aceptaron la compraventa en esas condiciones. Entonces, ahí, básicamente, Cervelio no podríamos hacer nada. En mi caso, yo tuve suerte y la plaquita, pues sí funcionó, ¿verdad? Entonces, no hubo ningún problema, pero ellos sí le hacen la salvedad que en dispositivos electrónicos no le van a devolver el dinero. ¿Por qué? Lo que pasa es que con los dispositivos electrónicos jóvenes, por ejemplo, si ustedes por error lo conectan al revés, se quema, ¿verdad? Entonces hay que colocarlo de la manera correcta y por eso es de que ellos no cubren garantías sobre ese tipo de productos, ¿verdad? Pero como les digo, les hacen la salvedad, ¿verdad? Les informan a ustedes, si ustedes aceptan hacer la compraventa bajo esa condición, bajo esa estipulación. ¿Estamos bien? En el 1802 establece, en la venta de cosas que están en tránsito, el comprador podrá resolver el contrato si no llegan en buen estado y en el tiempo convenido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, que las cosas en tránsito son cosas que, como su nombre lo indica, vienen en tránsito de otro país hacia Guatemala, ya vienen en barco, o vienen en camión, o vienen en tren. Bueno, en el caso de Guatemala el tren no, pero podría ser. Podrían ser las vacunas, Nick, las Sputnik 5. Esto podría aplicarse. Miren, ahí habría que ver las reglas del contrato en específico, pero en general, ¿verdad? Si las vacunas no vinieran, por ejemplo, de que las vacunas ya vinieran vencidas, entonces en este caso se tendría que resolver la compraventa, ¿verdad? Cosas en tránsito. Entonces, si las cosas no vienen en buen estado, entonces yo puedo resolver la compraventa. Tengo ese derecho como comprador. ¿Estamos bien? Artículo 1805. Acá establecen, jóvenes, que se puede vender las cosas futuras o las que aún no existan en especie, ¿verdad? Y también se puede vender una esperanza incierta. Acá, ¿a qué se refiere esto, jóvenes? Digamos, yo puedo vender algo que todavía no existe. Ahora está muy de moda, digamos, que las inmobiliarias empiezan a vender las casas antes de que estén construidas, digamos, lo que se llama vender en planos. Entonces, ellos vienen y le dicen, mira, aquí vamos a construir una casa, y esta casa, le enseñan a uno una casa modelo, le enseñan planos, le enseñan presentaciones virtuales, para que usted pueda tener una idea de cómo es la casa, le hacen un plan de financiamiento y le venden la casa. ¿Estamos bien? Entonces, pero la casa aún no existe, ¿entienden? La casa aún no existe, es una cosa que va a existir en el futuro. Entonces, eso es lo que establece el artículo 1805. Pueden venderse las cosas futuras antes de que existan en especie. Digamos, otro ejemplo es cuando hay personas que se dedican a criar animales, por ejemplo, se dedican a criar perros o se dedican a criar caballos, vacas, etcétera, ¿verdad?
Y ellos muchas veces ya tienen vendidos los animales antes de que estos hayan nacido. ¿Estamos bien? Esto también. Lick, nuevamente, eso, Lick, disculpe, puede entrar, bueno, ahí definitivamente entra lo de la caña, ¿va? Porque ellos, la cosecha que está, por ejemplo, ahorita creciendo, ya la vendieron. Exacto. Entonces, así es como han trabajado ellos durante años. Exacto, y es una práctica totalmente legal, ¿verdad? Entonces ellos compran a futuro, ¿verdad? Compran algo que aún no existe, ¿verdad? Y las cosechas es un ejemplo típico de eso. Bueno, voy a pedir el favor que me traigan un poquito de agua. Denme un segundo. Perdón, jóvenes. Bien, entonces miren, pueden venderse las cosas futuras antes de que existan en especie y también una esperanza incierta. ¿Estamos bien? Y luego establece igualmente, pues, bueno, una esperanza incierta. ¿Cuál será una esperanza incierta, jóvenes? Yo, por ejemplo, yo podría vender los derechos sobre la herencia de mi papá. Obviamente esto hasta que mi papá haya fallecido. Si mientras mi papá no haya fallecido, ese derecho de heredarlo no nace. Ese derecho hereditario nace hasta el momento en que mi papá fallece. Hasta ese momento nace el derecho hereditario. Antes de eso, el derecho hereditario aún no existe. Pero, digamos, cuando fallece una persona, los hijos lo van a heredar y los hijos no saben exactamente qué bienes van a heredar, ¿verdad? A menos de que haya un testamento que lo designe, pero supongamos en una sucesión intestada. Entonces, hay una cantidad de bienes. Yo una vez hice un sucesorio, la persona tenía 87 bienes y 5 hijos, ¿verdad? Dentro de esos bienes tenía bienes inmuebles, ¿verdad, jóvenes? Aparte de las empresas. Tenía algunas fincas, unas granjas y tenía un montón de casas, ¿verdad? Entonces, y 5 hijos. Entonces, los hijos iban a ser los herederos del papá. Ya no había mamá, ¿verdad? Eso estaban los hijos. Entonces, pero ninguno de los hijos sabía exactamente cuánto o qué bienes exactamente le iba a tocar a ellos. ¿Estamos bien? Esa es una esperanza incierta. ¿Estamos bien? Entonces, ¿cuándo se puede vender esa esperanza incierta? Sí, ¿verdad? Que es la compraventa de derechos hereditarios, ¿verdad? Pero acá yo no puedo vender ningún bien en particular, sino que solo puedo vender mis derechos sobre esa herencia. O sea, entrar a repartirme los bienes con los hermanos, con los demás hermanos de la persona a quien yo le compré. ¿Quedó claro esto, jóvenes? Sí, Lick, gracias. Muy bien. Y luego establece, igualmente pueden venderse las cosas o derechos litigiosos o con limitaciones, gravámenes o cargas, siempre que el vendedor instruya previamente al comprador de dichas circunstancias y así se haga constar en el contrato. ¿Se recuerdan, jóvenes, de que en la clase anterior nosotros vimos en el artículo 30 del Código de Notariado la cláusula de advertencia o saneamiento? Se los voy a leer. Tiene que ver con esto. Porque establece de que sí se pueden vender las cosas con derechos litigiosos o con limitaciones o gravámenes. Por ejemplo, si yo tengo un bien que está embargado, ¿lo puedo vender? Sí, pero yo le tengo que informar al comprador de que el bien tiene un embargo. Lo mismo si el bien tiene una hipoteca. Yo lo puedo vender, pero le tengo que informar a esta persona de que el bien tiene una hipoteca. ¿Estamos bien? Si hubiera, por ejemplo, una servidumbre, yo puedo vender el bien con una servidumbre, pero tengo que informar sobre la servidumbre también al comprador. ¿Dónde está eso? Eso lo tenemos en el artículo 30 del Código de Notariado. Entonces, este artículo 1805, a la segunda parte, colóquele ver 30 del Código de Notariado. Establece, en todo acto o contrato, el otorgante que se obligue hará constar de manera expresa si sobre los bienes que motivan el acto o contrato existen o no gravámenes o limitaciones,
cuando estos puedan afectar los derechos del otro otorgante. Y el notario les advertirá las responsabilidades en que incurrirán si así no lo hicieran. ¿Estamos bien? Entonces, a esto es a lo que se refiere la última parte del artículo, donde establece siempre que el vendedor instruya previamente al comprador de dichas circunstancias y así se haga constar en el contrato. A eso se refiere la cláusula 30, el artículo 30, perdón, del Código de Notariado. ¿Vamos bien hasta acá, jóvenes? ¿Hay alguna duda? Bien. Vamos bien, Lick. En el 1806 establece lo de los derechos hereditarios. A este artículo quiero que le anoten, por favor, ver 1539. Al artículo 1806, por favor, anótenle ver 1539. Ahorita vamos a leer el 1539. El 1806 establece: se puede vender un derecho hereditario sin especificar los bienes de que se compone, que era lo que les decía. Los 5 herederos, ellos no sabían de los 80 y pico de bienes que habían, cuáles eran los que ellos iban a heredar. Exactamente, ¿verdad? Entonces, yo puedo vender mis derechos hereditarios, pero sin especificar los bienes que estoy vendiendo. Y luego establece: en tal caso, el vendedor solo responderá a su calidad de heredero. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que el vendedor solo le está transmitiendo la calidad de heredero al comprador. Y esa misma calidad es la que éste puede exigir dentro de la herencia. O sea, que se le reparta una cantidad equitativa, que era lo que le hubiera correspondido al hermano que vendió. ¿Estamos bien? Lick, una pregunta. Sí. Y si, por ejemplo, yo vendo mis derechos hereditarios y no me heredan, tengo que devolver esa plata, lógicamente, ¿vale? Bueno, Es lo que entiendo de en ese entiendo yo que estamos artículo. hablando de un testamento en el que usted lo desheredaron. Ajá, exacto. Pues Así fíjese es que correcto. establece: en tal caso, el vendedor solo responderá de su calidad de heredero. ¿Estamos bien? Él solo va a responder por lo que le hubiera correspondido a él. Y si el otro compró un derecho y no le dieron nada, yo creo que ahí él pierde. Ahí no tendría que devolverlo. ¿Va? A menos de que hubiera mala fe. El vendedor deberá pagar al comprador las cosas de la herencia de las que se hubiera aprovechado, y a su vez el comprador satisfacer al vendedor las deudas y cargas que en razón de la herencia hubiere pagado. ¿Verdad? Entonces, digamos, si yo vendí mis derechos hereditarios, pero yo estoy viviendo en una casa que al final es la casa que le toca al que compró mis derechos hereditarios. Entonces, yo voy a pagar al comprador las cosas de la herencia de las que se hubiera aprovechado. Él no podría pagarle una renta a él durante ese tiempo que yo estuve aprovechando esos bienes. Y a su vez, el comprador satisfacer al vendedor las deudas y cargas que en razón de la herencia hubiera pagado. Entonces, por ejemplo, yo vendí mis derechos hereditarios, pero hubo un temblor y una pared se rajó y yo la mandé a arreglar. Pero ese bien al final es de los bienes que heredó la persona que compró mis derechos hereditarios. Entonces yo tengo derecho a que la persona que compró mis derechos hereditarios me pague esos gastos en que incurrí por arreglar la casa que le va a tocar a él. A eso se refiere este artículo 1806. 1807. Si una misma cosa mueble se hubiera vendido a diferentes personas, prevalecerá la venta al que de buena fe se halla en posesión de la cosa. Y si ninguno tuviera la posesión, prevalecerá la venta primera en fecha. Aquí estamos hablando de bienes muebles, ¿verdad, jóvenes? Cuando yo le vendo un bien mueble a varias personas, pero se lo entregué a una, entonces se entiende de que va a prevalecer esa compraventa, la persona que la tenga de buena fe. Y con los demás, obviamente, les voy a tener que devolver el precio, porque no le estoy entregando la cosa, ¿verdad, jóvenes?
Y luego establece que si ninguno tuviera aún la posesión, entonces va a prevalecer la primera venta que hice, ¿verdad? La primera en fecha. Entonces, digamos, yo le vendí a 3 personas, le vendí a Osman, a Wendy y a Chris. Pero el primero que le vendí fue a Osman, a él le vendí el lunes, a Wendy le vendí el miércoles y a Chris le vendí el viernes. Pero la cosa aún la tengo yo. ¿A quién se la voy a entregar? Al primero que le vendí. En este caso, a Osman. ¿Estamos bien? Esto en el caso de muebles, jóvenes. Porque en el caso de los inmuebles, acá aplica otra regla, que es primera inscripción, primero derecho. ¿Se recuerdan el principio de prioridad? El primer o la compraventa que primero se inscriba, esa es la que va a tener validez. Miren 1808. Si la cosa vendida fuere inmueble o derecho real sobre inmuebles, prevalecerá la venta que primero se haya inscrito en el registro. Y si ninguna lo ha sido, será válida la venta anterior en fecha. ¿Estamos bien? Entonces, ¿cuándo será válida? La primera que se inscriba. La primera que se inscriba. Y si ninguna se ha inscrito, entonces ahí sí, la que sea anterior en fecha. Anótenme, por favor, ver 1141 del Código Civil. 1141 del Código Civil. El 1141, jóvenes, lo que establece es lo siguiente. Entre 2 o más inscripciones de una misma fecha y relativas a la misma finca o derecho, determinará la preferencia la anterioridad en la hora de entrega del título en el registro. ¿Estamos bien? Esto es lo que les acabo de leer, jóvenes. Está en el registro de la propiedad. Si se recuerdan, es el libro 4 del Código Civil. Entonces establece entre 2 o más inscripciones de una misma fecha y relativas a la misma finca o derecho, determinará la preferencia la anterioridad en la hora de entrega del título en el registro. ¿Estamos bien? Ahora, con los medios electrónicos del registro de la propiedad, jóvenes, ya es prácticamente imposible que se inscriban dos testimonios que hayan presentado el mismo día, ¿verdad? Porque aunque haya entrado, el primero que se ingresa al sistema va a ser el que va a estar inscrito. El sistema ya lo determina, ya no va a permitir la inscripción del otro. Pero si se diera el caso, digamos antes, como las inscripciones eran manuales, entonces sí se hubiera podido dar el caso en que se había inscrito 2 compraventas, ¿verdad? El mismo día. Entonces ahí lo que establece la ley es que se va a determinar incluso hasta por la hora de presentación en el registro, la que primera se presenta. ¿Estamos bien con el principio de prioridad, jóvenes? Muy bien. Vamos a platicar un poco, jóvenes, sobre las obligaciones del vendedor. 1809. Pues básicamente la obligación principal del vendedor, jóvenes, es entregar la cosa que está vendiendo. Pero no solo entregarla, sino que este debe garantizarle al comprador la pacífica y útil posesión de la misma. ¿Estamos bien? Digamos, yo no puedo vender algo que, por ejemplo, la posesión de un bien. ¿Se puede vender la posesión de un bien? Sí se puede, ¿verdad? Pero resulta que cuando yo compro la posesión de un bien, aparece otra persona a reclamarme de que ese bien es de ella. ¿Y cómo yo determino de quién es el bien? Porque la posesión no está inscrita. ¿Ah? Los dos me presentan un título. ¿Estamos bien? Entonces,
El vendedor no solo me tiene que entregar a mí el bien, sino que me tiene que garantizar de que yo voy a poder utilizar este bien de forma pacífica, ¿verdad? Eso lo tenemos en el 1809. El vendedor está obligado a entregar la cosa vendida y a garantizar al comprador la pacífica y útil posesión de la misma. La entrega se hará en el lugar señalado en el contrato y a falta de convenio, en el lugar en que la cosa se encuentre al tiempo de la venta. O sea, ¿en dónde se va a realizar la entrega de la cosa? En el lugar que pactemos en el contrato. ¿Estamos bien? Y a falta de convenio, entonces se va a entregar en el lugar donde se encuentre la cosa al momento de la entrega, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo. Yo tengo 2 perras pastores alemanes y una de ellas tuvo crías. Y yo voy a vender uno. Pero yo puedo pensar que yo le voy a ir a entregar ese perrito a la persona en su casa. O puedo pactar de que esa persona venga a mi casa a traer el perrito. Si no pactamos nada, entonces se entiende que la entrega va a ser en el lugar donde se encuentra el perro. Lo mismo sucede con un animal o con un vehículo, ¿verdad, jóvenes? Y si es una casa, pues obviamente la entrega de la casa tiene que hacerse necesariamente donde está la casa, porque no puede trasladarse de un lugar a otro, ¿verdad? Luego tenemos la forma de la entrega. La ley establece que se pueden entregar los bienes de forma real, de forma simbólica o de forma legal. De forma real establece, les voy a leer el 1810. La entrega de la cosa vendida puede ser real, simbólica o legal. La primera consiste en la entrega material de la cosa vendida o del título, si se trata de un derecho. Entonces, en la entrega real lo que pasa es de que esta se da cuando yo físicamente entrego el bien que vendí. Entrega real. O puede ser de que lo que yo estoy vendiendo sea un derecho. Entonces ahí la entrega se va a tener por lo mismo entrega en el título, ¿verdad? Por ejemplo, yo lo que estoy comprando es una acción. ¿Verdad? ¿Qué es una acción? Es el derecho a una parte alícuota del capital de una sociedad. Entonces, cuando a mí ese derecho pues no me lo pueden dar físicamente. Entonces, ¿cómo represento yo ese derecho? Por medio del título de la acción. ¿Estamos bien? Entonces, cuando a mí me entregan el título, ahí se tiene por entregada realmente el objeto de la venta. ¿Estamos bien? Entonces, miren, la primera consiste en la entrega material de la cosa vendida o del título si se trata de un derecho. Entonces, ahí anótenle un número 1 y pónganle real o entrega real. La entrega simbólica, jóvenes, esta se establece, la entrega simbólica se realiza empleando alguna forma o figura en la cual el comprador se da por recibido de la cosa vendida. ¿Va? Es como cuando yo compro algo que a mí simbólicamente en un acto, digamos que yo compré un terreno o compré una casa y a mí me hacen una entrega simbólica, me hacen entrega de un título, así donde aparece mi nombre, dice que no soy el propietario de la casa, pero realmente es un título que no tiene valor, es un documento meramente estético, ¿verdad? Pero está siendo entregada de forma simbólica la casa. O por ejemplo, cuando compramos vacunas, ahora que está de moda, ¿verdad? Nosotros compramos 250,000 vacunas, pero de forma simbólica nos hacen entrega de 500, ¿verdad? Para que nos podamos tomar la foto. ¿Estamos bien? Pero la entrega real se va a que recibamos todas las vacunas, pero es válida la entrega simbólica. ¿Estamos bien? Y por último tenemos la entrega legal. La entrega legal tiene lugar cuando la ley considera recibida la cosa por el comprador, aún sin estar materialmente entregada. ¿Sí, Carlos? Lick, perdone, sí, la pregunta era, digamos, en los contratos, ese como el caso de la vacuna que se hizo, ¿qué base legal hay para poner un contrato de esos como reserva, pues, sino que sea público? Porque no lo tengo claro, perdone. ¿Qué base legal hay para que sea de reserva? Lo que pasa es que esos contratos los hicieron en base al estado de calamidad declarado por el gobierno, entiendo.
Entonces, ese es el pretexto que ellos utilizan para ponerlo bajo reserva, porque es un fundamento legal así, no. Así como tal. O habría que ver en las leyes administrativas, ¿verdad? ¿Qué es lo que establece al respecto? Pero yo lo que creo es de que esos contratos, ellos lo, digamos, como el pretexto que ellos tuvieron para ponerlos bajo reserva, fue que se hicieron con motivo del estado de calamidad declarado a causa de la pandemia, ¿verdad? Bien, entonces luego establece, la entrega legal tiene lugar cuando la ley considera recibida la cosa por el comprador, aún sin estar materialmente entregada. ¿Se recuerdan que nosotros leíamos al principio de que la compraventa es un contrato consensual? Que establece el contrato de compraventa queda perfecto entre las partes cuando convienen en la cosa y el precio, aunque ni la una ni la otra se haya entregado, ¿verdad? Entonces, por disposición de la ley, ahí se tiene hecha la compraventa, ¿verdad? Aunque ni la una ni la otra haya sido entregada. Bien. 1811. Por favor, Cristian Grande, por favor, 1811. Ricardo, 1811, por favor. 1811. Si los contratantes no fijaren plazo, la entrega de la cosa vendida será inmediatamente, a no ser que se tratare de cosas cuya entrega debe prepararse, en cuyo caso el vendedor deberá tenerlas a disposición del comprador dentro de las 24 horas siguientes a la celebración del contrato. Si el vendedor no entrega la cosa, el comprador puede pedir que se le ponga en posesión de ella o la resolución del contrato. Muy bien. A este artículo 1811, anótenle por favor ver 1681 y 1726. El 1681 establece, jóvenes, lo siguiente. El plazo de contrato de promesa no podrá exceder de 2 años si se tratara de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos y de 1 año si se tratare de otros bienes, ¿verdad? Son otros artículos en los que hay plazos legales, ¿verdad, jóvenes? En el artículo, en el 1726, perdón, establece: el mandato general que no expresa duración se considerará concedido por 10 años contados desde la fecha del otorgamiento, salvo prórroga otorgada en las mismas formalidades del mandato. O sea, acá los artículos lo que señalan, jóvenes, son plazos legales, ¿verdad? Son otros artículos donde señala plazos legales. La entrega de la cosa vendida se entiende verificada por la transmisión del conocimiento, certificado de depósito o carta de porte. Acá, jóvenes, se refiere a documentos de bienes que están en tránsito o de bienes que están depositados en un almacén general de depósito. Les explico. El conocimiento, eso se refiere al conocimiento de marketing. ¿Sí, Carlos? Gracias, digamos, en el contrato de promesa de compraventa, ahí se aplicaría el artículo 1681 de 2 años. 2 años cuando se trata de bienes. Dos años cuando se trata de bienes inmuebles y 1 año si se tratare de bienes muebles u otro tipo de prestaciones. ¿Verdad? Sí, la pregunta era si en el contrato de promesa de compraventa el tiempo máximo sería de 2 años, ¿verdad? El tiempo máximo es de 2 años, o si nosotros no fijamos un plazo, se entiende de que el máximo es de 2 años. Gracias. Muy bien, entonces les decía,
El conocimiento se refiere al conocimiento de embarque, que este es el título, es un título de crédito que ampara las mercaderías que vienen en barco de otro país hacia acá. Estamos bien, yo compré mercadería en Japón, la coloqué en un barco y ese barco viene en tránsito. ¿Cómo le hago yo para reclamar esos bienes cuando el barco venga a Guatemala? Pues por medio de mi conocimiento de embarque. Entonces, por medio del conocimiento de embarque, yo puedo transmitir la propiedad de los bienes que están en tránsito a otra persona. Le endoso el conocimiento de embarque y con ese endoso le estoy transmitiendo la propiedad de los bienes. Entonces, él ya puede ir a reclamar esos bienes al puerto. A eso se refiere el conocimiento, ¿va? Conocimiento de embarque. Y la carta de porte, esta es lo mismo que el conocimiento de embarque, solo que esta se refiere a mercaderías que están transportadas por aire o por tierra, ¿verdad? Camiones o por tren, ¿verdad? Conocimiento de embarque es por medio de barco, por agua. Entonces, igual, yo las cosas que vienen en tránsito, por ejemplo, que vienen en camión de Estados Unidos, también yo las puedo vender por medio del endoso de esa carta de porte. Y el certificado de depósito, jóvenes, es un certificado que ampara bienes que yo tengo depositados en un almacén general de depósito. El almacén general de depósito es una sociedad especial mercantil que se dedica a depositar bienes que vienen de otro país, ellos los toman en depósito, mientras yo no puedo pagar los impuestos. O sea, digamos, yo para poder ingresar mercadería de Estados Unidos o de Japón, yo tengo que pagarle los impuestos arancelarios. Estamos bien, los impuestos de importación. Si yo no pago impuestos, yo no puedo ingresar a mercadería a Guatemala. Entonces, supongamos que yo no tengo dinero aún para pagar esos impuestos, entonces yo puedo depositar esos bienes en un almacén general de depósito y cuando yo tenga el dinero para pagar los impuestos, yo puedo pagarlo y sacar los bienes. Incluso puedo ir pagando parcialmente. Digamos, mire, voy a pagar el impuesto de 100 computadoras y saco 100 del almacén general de depósito para empezar a vender. Luego tengo dinero para sacar otras 100, pago los impuestos de otras 100 y las voy a sacar. De la misma forma, con este certificado de depósito también yo puedo vender los bienes que están depositados en un almacén general de depósito. Entonces yo podría decidir vender 200 computadoras y con ese precio pagar el impuesto de las demás. ¿Entienden? Entonces a eso se refiere el certificado de depósito. Entonces se entrega la cosa, la entrega de la cosa vendida se entiende verificada o se entiende hecha cuando yo entrego el conocimiento de embarque, el certificado de depósito o la carta de porte. ¿Estamos bien? Por el hecho de fijar su marca al comprador con consentimiento del vendedor en las cosas compradas. Por ejemplo, cuando ustedes han dado cuenta que los ganaderos, ellos marcan su ganado con un fierro. Entonces, al momento de yo ver la marca, yo puedo saber de quién, a quién le pertenece esa vaca. Entonces, si un vendedor le vende una vaca a otra persona, se entiende que ya está entregada la vaca cuando el vendedor permite que el comprador la marque, ¿verdad? Aunque efectivamente no se la haya entregado, pero ya tiene la marca de él, ya le pertenece. ¿Estamos bien? Por cualquier otro medio autorizado por el uso. El uso, jóvenes, se refiere a la costumbre de la localidad. ¿Estamos bien? ¿Verdad? Se refiere a la costumbre de la localidad. Entonces, se van a tener por entregado los bienes de acuerdo a la forma en que se acostumbre en esa localidad donde se está realizando el contrato. Entonces, muchas veces, digamos, las mismas reglas que se aplican en Escuintla no son las mismas reglas que se aplican en Jutiapa o en Zacapa o en Chiquimula, ¿verdad, jóvenes? Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? A las permitidas por el uso o por cualquier otro medio autorizado por el uso. Y eso del uso que es, jóvenes, es la costumbre de la localidad. ¿Vamos hasta acá, jóvenes? ¿Hay alguna duda? Bien. No le Vamos a... ¿Sí, va? digo, no, ninguna duda. Perfecto. Entonces, jóvenes, la otra semana tenemos exámenes. Entonces, vamos a establecer que el examen
va a llegar desde lo que vimos el primer día de clase hasta el artículo 1808 del Código Civil. Las obligaciones del vendedor ya no les van a entrar en el examen, jóvenes, porque no lo terminamos de ver, ¿verdad? Entonces va a entrar el examen hasta el artículo 1808 del Código Civil, ¿verdad? Y desde lo que vimos en la primera clase para acá. ¿Alguna duda, jóvenes? Lick, fíjese que tengo una duda con respecto a la tarea, pero con el cierre de la escritura pública de una sociedad donde usted indica que uno de los socios va a ser como el representante, algo así. No tengo a la vista la tarea, pero tengo duda con eso. La verdad no sé cómo incluir esa parte que usted quiere a ese cierre o a la parte de la escritura realmente. Bien, mire pues, si quieren, voy a buscar la tarea. Bien, voy a compartirles la pantalla, jóvenes. Ah, mejor, gracias. Voy a compartirles la pantalla. Y aquí tenemos, miren, establece. Me imagino que, ¿me escuchan, jóvenes? Sí, Lick. Bien. Su duda es con el numeral segundo, ¿verdad? Es redactar una introducción y conclusión de escritura pública de constitución de sociedad, en la cual uno de los accionistas fundadores comparece por medio de un mandatario general con representación, por lo que deberá acreditarse la representación. Esa es la duda, ¿verdad? Es correcto, Lick. Bien, aquí lo que tiene que hacer, se recuerdan de que nosotros cuando vimos el artículo 29, nosotros vimos cómo tendría que comparecer una persona. Establece, comparece por una parte el señor Javier Alexander Romero del Valle, quien es de 43 años, soltero, guatemalteco, abogado y notario, de este domicilio, quien se identifica con número de, con código, con documento personal de identificación, con código, un número de identificación, número tal, tal y tal, y lo describimos, ¿verdad? Autorizado por el Registro Nacional de las Personas. Luego, si esta persona, si Javier está compareciendo en representación de otra, ¿se acuerdan de que el numeral 5 establece razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal de los comparecientes en nombre de otros, describiéndoles e indicando lugar y fecha y funcionario o notario que los autoriza? Hará constar que dicha representación es suficiente de conforme a la ley de su juicio para el acto contrato. Esto es lo que yo quiero que ustedes hagan constar, ¿verdad? Digamos, en este caso sería todos los datos de Javier que les acabo de decir, quien comparece en representación de Edwin Leonel Lobo Chinchilla, en su calidad de mandatario general con representación y cláusula especial. Calidad que acredita con testimonio de escritura pública número 23, autorizada por el notario o por la notaria Estela Álvarez Cruz en la ciudad de Guatemala el día 13 de mayo de 2020, la cual está debidamente inscrita en el registro de poderes del organismo judicial, ¿verdad? Y luego de constar, y el infrascrito notario hace constar que dicha representación es suficiente de conformidad con la ley y a su juicio como notario para el presente contrato. Básicamente eso es lo que yo quiero que me pongan. ¿Verdad? Que es lo que está en los numerales 2, 3 y 5, 2, 3, 4 y 5 del Código de Notariado. No sé si... Sí, eso, sí, ahí esa parte la entendí. Y ahora la otra parte, la segunda parte donde dice que hay aquí tengo yo a la vista eso. Dice, en la conclusión deberá transcribirse la boleta de depósito
en cuanto a nombre de la sociedad en formación. Así es. Lo que pasa es de que no tengo a la mano el código de comercio, pero en la sociedad anónima, cuando ustedes depositan, digamos, cuando ustedes van a constituir la sociedad, y ustedes depositan el capital de la sociedad en una cuenta a nombre de una sociedad de formación. Entonces la ley establece que esa boleta de depósito se tiene que transcribir en la escritura pública. Entonces el lugar para transcribirlo, según lo que establece la ley, es en el cierre. Dice Pero en el 9. Perdón, le estoy entendiendo si es la boleta del depósito del capital de la constitución de la sociedad anónima. ¿Es correcto? Exactamente. Eso es. Ah, ya. Ok. Gracias, Lick. Muy amable. Muy bien. Bueno, jóvenes, entonces, si no hay alguna otra duda, vamos a terminar la clase del día de hoy por acá. La otra semana para el examen, jóvenes, no es obligatorio que se conecten. Yo voy a estar conectado igual por si ustedes si ustedes tienen alguna duda o alguna consulta que hacer con respecto al examen, ¿verdad? Lo mejor sería que se conectaran, pero como les digo, no es obligatorio conectarse. Entonces yo voy a estar conectado por cualquier cosa y bueno, entonces nos vemos el siguiente domingo, jóvenes, para el examen. Les deseo éxitos en toda la jornada de exámenes que van a haber la otra semana y espero que les vaya muy bien, ¿verdad? Entonces, nos vemos la otra semana, jóvenes, que tengan una feliz semana y un feliz domingo. Me cuidan mucho. Gracias, Lick. Gracias. Feliz tarde.